Yo voy a hablar sobre el inicio de la batalla de Verdún, pero antes de poder hablar sobre ello nos podríamos ir hasta el año 1914. Verdún no fue un objetivo al azar, fue una elección clave en contra de la Francia y de su gobierno. Pero el inicio de la batalla de Verdún fue algo más estratégico que propiamente bélico y se remonta al caluroso 3 de agosto de 1914, en el que Alemania declaró la guerra a Francia, que puede parecer algo inconexo en relación al evento de la propia batalla de Verdún. Continuamos con el año 1915. Siguiendo la batalla desde la perspectiva francesa, en agosto del propio año, el general Joseph Joffre, jefe del Estado Mayor francés, retira gran parte de la artillería francesa en los fuertes cercanos a Verdún, creando una región fortificada, fundando su estrategia en las fuerzas desplegadas en el campo de batalla. Al septiembre siguiente, la ofensiva francesa tendría que hacer frente al tercer ejército alemán en Champagne, el cual no conseguirá atravesar la segunda línea del frente. Año 1916. El 21 de febrero, recordado por su relevancia en el enfrentamiento de la batalla de Verdún, algunas de las posiciones francesas en la orilla derecha del Mosa fueron atacadas por el quinto ejército alemán. A partir de este día y hasta el 1 de marzo, muchas de estas unidades francesas que se vieron atacadas decidieron retirarse, menos los chasseurs del coronel Driant en el bosque de Caures. Los valientes resistieron tenazmente. El 25 de febrero, el fuerte de Douaumont fue tomado por los alemanes. Al día siguiente, el general Philippe Pétain asume el mando del segundo ejército francés, que sustituye a la ya nombrada región fortificada de Verdún. La orilla izquierda del Mosa se ve atacada el 6 de marzo y así comienza la batalla de Verdún. La Primera Guerra fue una guerra que acabó con más de un siglo de paz. La mayoría de los líderes europeos estaban acostumbrados a las guerras imaginarias. La batalla de Verdún, librada el 21 de febrero al 18 de diciembre de 1916, fue la mayor y más larga de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental entre los ejércitos alemán y francés. Verdún es el prototipo del combate de desgaste característico de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental. Destinada a destruir las reservas francesas, la batalla trajo también a un número enorme de soldados alemanes y terminó sin un resultado decisivo. La batalla de Verdún se estalló por la razón de que el alto mando alemán quería traer a las reservas francesas a una máquina de picar carne y destruirlas, obligando a los franceses a pedir la paz, cuyo resultado fue que, después de una espantosa contienda de desgaste, todo lo que consiguió fueron cuantiosas bajas por ambos lados. A medida que la Primera Guerra Mundial se convirtió en una guerra de trincheras a finales de 1914, se hizo más o menos imposible obtener una victoria tradicional sobre el enemigo. La victoria en la Gran Guerra sería cuestión de agotar al bando contrario o de hacer tan elevado el costo de continuar que la paz se volviera esencial. Mientras la oposición tuviera efectivos disponibles para llevarlos a la zona de combate, la guerra continuaría. El alto mando alemán, por tanto, propuso un plan para destruir las reservas francesas atrayéndolas hacia una máquina de picar carne. El plan alemán era atacar algo que los franceses tuvieran que defender y destruir su ejército con ataques de artillería e infantería. El objetivo elegido fue la ciudad fortificada de Verdún. Final de la guerra. Tal día como hoy, de 1916, en la localidad francesa de Verdún, el ejército francés daba por concluida la ofensiva que había comenzado 3 días antes para asegurar el terreno en torno a la localidad frente a las tropas enemigas. Con ello se cerraba la batalla que había comenzado el 21 de febrero anterior, por lo que el alto mando alemán había intentado quebrantar la moral y agotar la capacidad de resistencia del ejército francés en frente del occidental. Fue la batalla de Verdún uno de los peores infiernos bélicos que ha conocido la humanidad, en la que murieron aproximadamente 705.000 hombres. Su resultado no logró romper el empate mortal en el que se había convertido el frente occidental desde el comienzo de la contienda. Philippe Pétain, militar y político francés, realizó sus estudios militares en la Academia de Saint-Cricq, en la que se graduó en 1878 como oficial de infantería. No destacó demasiado en su carrera al principio y estuvo dedicado desde 1906 a impartir clases en la École de Guerre. A través de sus elecciones se mostró favorable a los despliegues tácticos defensivos y al desarrollo de las líneas fortificadas. Ascendió a coronel en 1912. Poco después de estallar la Primera Guerra Mundial alcanzó el generalato. Al frente del segundo ejército francés intervino en la victoria de Champaña en septiembre de 1915. El año siguiente en la defensa de Verdún. La forma en la que dirigió las operaciones militares de esta larga batalla, que duró 10 meses, le generó el respeto y la admiración de sus compatriotas.